Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? El Señor les bendiga grandemente en este día hermoso, ¿verdad? Donde podemos disfrutar de las bellezas de Dios para nosotros, ¿cierto? Damos gracias al Señor. Ayer yo hice mi primer programita, gracias a Dios. Estas cápsulas de amor que volví a retomar, este espacio que Dios me había dado, ¿cierto? Para poder hablar de una palabra del Señor. Yo aprendo. Y así usted también aprende, porque todos necesitamos aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Para poder decirle a otros también. Una de las palabras que dice el Señor: anda y cuenta cuán grandes cosas Jehová ha hecho contigo. Ese es el mandamiento, ¿verdad? El testimonio que tenemos que dar de cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, ¿verdad? Y estábamos viendo los 4 pilares del no de tanto del cristiano, sino que del discípulo, porque el Señor mandó a hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que los discípulos en ese entonces, los 12 discípulos habían aprendido. Eso era lo que tenían que hacer, ¿cierto? Así que esta tarde también vamos a aprender que estos 4 pilares del discípulo eran vivir en amor, vivir en unidad, vivir en amor, vivir en luz y vivir en sabiduría. Y es importante, ¿sabe?, que pudiéramos tener estos 4 pilares en el corazón de nosotros. Vivir en unidad. Dice la palabra en Efesios 4:1, del 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí tenemos la palabra del Señor que nos dice, ¿verdad?, que tenemos que vivir en unidad. Ahí tenemos que todos llegar, ¿cierto?, a tener solo un Señor, solo a tener una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor sea con cada uno de nosotros. Esperamos que esta palabra le pueda servir a usted, quizá a cuántos corazones puede llegar, ¿verdad? Porque ese es el deseo, que podamos conocer un poquito más de la palabra del Señor. Bueno, y vivir en unidad. Estamos llamados, ¿verdad? Estamos llamados a que usted y yo podamos vivir en unidad en nuestra casa, en nuestro colegio, si en los que estudian, ¿verdad?, la universidad, llamados a vivir en unidad en el trabajo, pero también llamados a vivir en unidad y por sobre todas las cosas en la casa del Señor, donde nos congregamos. Debemos tener unidad, ¿verdad? Porque somos todos hijos de un mismo Dios, todos hijos de un mismo Padre, y que Dios nos ama a todos por igual, ¿verdad? Así es que esta tarde poder nosotros ver la palabra en Efesios 4:1, que debemos vivir en unidad, vivir en unidad. Y estamos llamados a tener este estilo de vida nosotros, a ser a vivir en unidad, porque fíjese que la división no la hace Dios, la división la hace el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él hace la división, ¿verdad? Y algunos enemigos que tenemos de la unidad es el orgullo, la competencia entre hermanos. Fíjese que uno de los graves problemas enemigos de la unidad es la no sujeción. Fíjese que nosotros debemos ser gente sujeta, ¿verdad? Los conflictos también entre los hermanos también nos llevan a la división. Que el Señor nos ayude para no ser nosotros aquellos que dividimos la iglesia, ¿verdad? Andar en unidad significa llevar una vida
en consonancia al llamado que hemos recibido, es decir, vivir de acuerdo con los mandamientos, estatutos que hemos recibido de Dios. La unidad del cuerpo de Cristo es una responsabilidad de todo creyente y debe ser buscada seriamente. Si usted es creyente, si usted es discípulo, si usted se congrega, ¿verdad? En su congregación, valga la redundancia, si usted se congrega, ¿cierto? Si usted tiene un pastor, usted debe ser portador de unidad. Yo, portadora de unidad, ¿cierto? Una versión, la TLA dice, sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo con amor los unos a los otros. Eso es lo que nosotros debemos hacer cada uno. Fíjese que dará cuenta al Señor cuando lleguemos delante de su presencia. Cada uno dará cuenta al Señor de lo que hizo, ¿verdad? Por eso que es importante que nosotros seamos amigos de la unidad. Que seamos gente que vive en unidad, que no haya en nosotros división. Y si por algún motivo, mire, hay algo que no nos parece bien, el remedio lo tenemos, o la solución la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a las plantas del Señor, y entregar la carga que podamos tener, ¿verdad? Quizás aquello que roba nuestra paz, poder dejarlo ahí delante del Señor, ¿cierto? La versión NTV dice, tolérense las faltas de amor, porque a veces nos quejamos, ¿cierto? Ay, que este hermano no me miró, que este hermano me dijo esto, o la hermana que dijo esto, que dijo lo otro, ¿cierto? Pero aquí la palabra dice, tolérense las faltas de amor. Esta es otra versión, la NTV, donde nos habla el Señor de vivir en unidad, porque fuimos llamados para vivir en unidad. El Señor Jesús ora al Padre en Juan 17 y le dice, Padre, que sean uno, así como tú y yo. Que sean uno, que nosotros podamos ser uno, hermano, que nosotros podamos vernos a través de Cristo. Fíjese que Dios Padre a nosotros nos ve a través de Cristo y nosotros debemos vernos entre nosotros como hermanos a través de Cristo también, ¿verdad? Debemos poner a Jesús dentro de nosotros, ¿verdad? En medio de nosotros para poder hablar con los hermanos, con la familia, que el Señor nos ayude porque tenemos, ¿verdad? Estas faltas de amor, tenemos faltas de amor en todas las áreas, con la familia, con los compañeros de trabajo, en la congregación, con nuestros pastores a veces, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La Biblia, Dios habla hoy, dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Es decir, que esta unidad va a venir a través de la paz. Debemos vivir en paz, ¿cierto? Y si hay algo que empieza a quitar nuestra paz, debemos eso entregarlo al Señor, ponerlo a los pies del Señor, ¿verdad? Para que Dios nos hable, porque el Señor nos va a hablar, mire, audible o en sueños o a través de su palabra, o nos va a hablar por alguna persona, pero usted tenga la certeza de que Dios nos va a hablar. En sueños también, ¿cierto? Y entonces para poder desarrollar la unidad entre nosotros, porque la unidad empieza en mí, la unidad empieza en ti, ¿verdad? Debemos desarrollar nosotros vivir en paz. Que el Señor nos ayude. Si hay alguna cosa que te está robando la paz este día, puedas tú arrodillarte y pedirle perdón al Señor. Arrodíllate, pídele perdón al Señor y párate de esa oración estando llena de paz, lleno de paz, ¿verdad? Entonces, la BLB, que es otra versión de la Biblia, dice, haced todo lo posible por vivir en paz, para que no perdáis la unidad que el Espíritu os dio. La falta de paz nos hace perder la unidad. Fíjese, pasamos a la división, pasamos de un estado con Dios a un estado sin Él. Es importante eso, hermano, porque cuando ya está la división en nosotros, Dios no está en nuestra vida. La unidad entre nosotros es un fruto del Espíritu Santo. Debemos entonces nosotros, ¿verdad?, vivir en unidad. El Efesios 4:13
dice la palabra del Señor, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, fíjese que está súper alta la vara, ¿verdad? Que lo podríamos decir, uy, esto es imposible. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted, lo vamos a poder hacer. Lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, que tengamos solo una fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, que eso, hermanos, hermanas, ¿verdad? Que yo creo que eso nos va a costar a todos, porque no lo conocemos al Señor. No lo conocemos, no sabemos a totalidad lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros debemos esforzarnos para poder conocerlo, para poder decirle, Señor, ya, ayúdeme, Señor amado, ayúdeme, Padre, ayúdeme, Señor, para poder conocerle, poder tener intimidad con usted, Señor, para que el fruto del Espíritu Santo haga nacer en nosotros la unidad, ¿verdad? A un varón perfecto, que no tiene falta, que no tiene falla, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Que el Señor sea con nosotros, hermano. Usted, ¿verdad? Que está ahí quizás oyendo esta palabra del Señor, y si no ha habido paz en su corazón, esta noche usted pueda decirlo, o esta tarde pueda decirle a usted al Señor que entre Él a su vida, ¿verdad? Que es tan importante estar en paz, es tan importante tener la paz de Cristo. Esta paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que podamos desarrollar esta paz de Dios, porque a veces decimos estar en paz, pero falta que pase una cosa pequeña y se nos termina la paz. Qué lamentable. Estamos sujetos a pasiones, ¿verdad? Porque somos hechos de carne. Estamos sujetos, ¿verdad? Nuestro corazón no lo conocemos. Dice la palabra de Dios que nuestro corazón es imperfecto, dice que es perverso. Por eso no tenemos que seguir lo que nuestro corazón nos diga, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Y en Juan 17:23, lo vamos a buscar la palabra del Señor. Juan 17:23, si usted va conmigo y la podemos ver, esta palabra del Señor. Juan 17:23. Dice, vamos a leer el otro también, el 22, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, hablando Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno, hablándole al Padre, ¿verdad? Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso. Mire qué hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Yo en ellos, Él en nosotros, ¿verdad? Pero verdaderamente hagámonos esta pregunta. ¿Verdaderamente Él está en nosotros? ¿Está verdaderamente el Señor en nosotros? ¿Está verdaderamente el Señor en ti? ¿Estás lleno de paz? ¿Vives en unidad? ¿O estás preocupado de otras cosas, de la competencia, por ejemplo? Es que otro sabe más que yo. Es que aquí, esto, allá. Bueno, pero Dios te va a preguntar por ti, lo que tú hiciste, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y el Señor va a tener todo el tiempo para examinar nuestra vida, aunque Él la sabe toda, pero ahí tú la vas a conocer, ¿cierto? Yo siempre digo, el Señor va a prender el data, ¿cierto? Donde está toda nuestra vida, y vamos a ir viendo ahí todo lo que hicimos. Porque fíjate que antes de que Cristo viniera a tu vida,
Ahí estaba todo lo que habíamos hecho mal. Ahí estaba, delante del Señor, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo, el Señor, ¿qué hizo? Tomó un borrador grande y borró todo lo malo que había en nuestra vida. Borró todo y quedamos nosotros limpiecitos para empezar la vida cristiana, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, igual han pasado cosas. Igual te has enojado, igual que yo. Igual hemos estado enojados por tiempo con alguien, igual que yo. Hemos tenido quizás dificultades, tristezas, rabia, ¿verdad? Pero cuando lleguemos delante del Señor, ahí va a estar todo eso. Por eso que es necesario arrepentirnos cada día. Por eso que es necesario ir a las plantas del Señor y decir, Señor, yo me arrepiento de corazón y ya esto ya no lo quiero hacer más. Quiero dejar toda mi carnalidad, Señor, quiero dejar toda esta carne delante de tus plantas. Pero para eso tenemos que ir a las plantas del Señor, ¿verdad? Tenemos que ir a las plantas del Señor. No nos podemos quedar con eso, no nos podemos quedar con el yo quiero ir, sino que hay que ir a hacerlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos, ¿cierto?, que Cristo viva en nosotros, llegaremos a ser perfectamente unidos. Verdaderamente seremos uno. Así que importante, amigos, hermanos, ¿verdad? Que podemos conectarnos en esta hora. Usted puede ver quizá esta cápsula de amor, una palabra de Dios para ti. Hoy día estamos viendo esto, de la importancia de vivir en unidad. ¿Cuáles eran los enemigos de la unidad? El orgullo, ¿verdad? ¿Cuál es otro enemigo de la unidad? La competencia entre hermanos, o la competencia también entre compañeros de colegio, entre compañeros de universidad, entre compañeros de trabajo, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia, ¿verdad? El conflicto entre hermanos echa la unidad por tierra, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para poder ser uno, como dice la palabra del Señor, porque esto se va a cumplir sí o sí, hermano, se tiene que cumplir porque escrito está, que esto se tiene que cumplir y nosotros debemos llegar a ser uno con el Señor, ¿verdad? Y para llegar a ser uno con Dios, debemos vivir en paz. Debemos vivir en paz. Mire, pero la solución está a la mano. Si no tenemos paz, si ha habido problema y no hay paz en nosotros, vayamos a la rodilla, vayamos y entreguemos nuestro corazón al Señor. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros. Tiene una nueva oportunidad para ti, tiene una nueva oportunidad para mí. El Señor siempre, todo el tiempo. Así es que si esta palabra te ha bendecido, compártela con otros para que otros también puedan vivir en unidad y que el Señor nos ayude para vivir en unidad y que traiga a nuestra memoria aquellas cosas que quizás no nos acordamos, ¿verdad? Que traiga a nuestra memoria el Señor. Así que en esta hora yo doy muchas gracias al Señor porque hemos tenido la oportunidad de poder ver esta cápsula de amor. Así que oramos al Señor, ¿te parece? Cierra tus ojitos ahí donde tú estás y oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú permites en nuestra vida. Sea tu nombre glorificado en este día, Señor. Gracias por esta palabra, Señor amado, en donde usted nos habla la importancia de vivir en unidad, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a salir de los errores. Ayúdenos, Señor, a salir de los conflictos, Padre Santo. Padre eterno de gloria, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti cada día. Y que tú cada día tengas la oportunidad de buscar una palabra del Señor y leerla. La palabra de Dios es vida. Fíjate, la palabra del Señor es vida. Es importante que tú tengas vida para ti. Así que nos vemos con la ayuda del Señor en otra cápsula de amor, una palabra de Dios para ti. Bendiciones.